Feliz año, qué bueno que nos acompañan en esta noche. Bienvenidos los que nos acompañan por primera vez. Y estamos estudiando el libro de Jeremías, retomamos el libro de Jeremías y vamos al capítulo. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda a qué capítulo vamos? No, capítulo 13. ¿Ok? Vamos a continuar con Jeremías. Me llamó mucho la atención, este es un capítulo realmente muy conocido, pero me llamó mucho la atención lo que el Señor le pide a Jeremías y es como que, no sé si alguien ha traído alguna vez una prenda de vestir por mucho tiempo sin quitártela, sin lavarla. Como aquella canción, ¿se acuerdan que decía, tengo un mes con el mismo pantalón? ¿Te imaginas traer una prenda por mucho tiempo sin tenerla que lavar? Y pues me imagino que es bastante incómodo, ¿no? En este capítulo, que ya dije es bastante conocido, es el capítulo del cinto podrido. Entonces, acompáñame a Jeremías capítulo 13 y vamos a leer los 5 primeros versículos. Ya hemos visto que Jeremías está en un tiempo de advertencia o de reprensión para el pueblo de Dios que se ha alejado bastante, ha ido a la idolatría, están por ser cautivos por Babilonia y pues hay advertencias muy serias para ellos que tienen que ir al arrepentimiento. Y vamos a ver lo que dice los primeros 5 versículos. Dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo meterás en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra del Señor y lo puse sobre mis lomos. Y vino a mí segunda vez palabra del Señor diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y ve al Éufrates y escóndelo allá en una caverna de una peña. Y fui y lo escondí en el Éufrates como el Señor me mandó. Oremos. Señor, gracias te damos por permitirnos reunirnos una vez más, este primer servicio del año. Te pedimos que nos acompañes, que tu palabra ministre en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, la primera, una nueva orden de Dios a Jeremías, y ahora tenía que ir y comprar un cinto de lino, es decir, de una tela. Y además lo tenía que hacer con su propio dinero. Dios no le dio el dinero para comprarlo. Él tenía que ir y comprar un dinero, él tenía que invertir en su propio ministerio. Y la orden, en cuanto lo tengas, lo usas. Y luego el cinto obviamente era una tira de lino que se ataban alrededor de la túnica y a veces les daba hasta varias vueltas al cuerpo y también les servía como para cargar pues algunas cosas, ¿no? De hecho, algunos cargaban ahí su puñal o armas como esas, o otras cosas, ¿no? Que podían meter entre el cinto, y el cinto por lo general lo usaban para caminar, o para cuando entraban en batalla poder ceñir la ropa y poder estar más cómodos. Entonces, le dice, te lo pones, pero no lo laves para nada, ¿ok? Entonces, él tenía que traer así como que ese cinto por mucho tiempo sin lavarlo, y obvio esos cintos se ensuciaban muy fácil, pero Jeremías no debía lavarlo para nada, ¿okay? Debía dejar que se ensuciara por completo, y después de un tiempo Dios le da otra orden, y dice, ahora ya que está bastante sucio el cinto, ahora te vas a ir caminando hasta el Éufrates, al río Éufrates, y vas a esconder el cinto en una cueva entre las rocas. Entonces es primero cómpralo, no lo laves, ahora quítatelo y deséchalo y escóndelo. Todo eso tenía que hacer. Todo esto parece muy extraño, súper extraño, pero si te das cuenta, Jeremías no hace preguntas, solamente hace lo que Dios le pide, por más extraño o loco que parezca, ¿verdad? A veces queremos que Dios nos dé todo el mapa completo y nos explique con manzanas y parte por parte, pero en ocasiones solamente tenemos que ir siguiendo las instrucciones de Dios conforme Él las va dando, ¿ok? Y luego dice el 6, 7, 8 y 9, hasta el 10 voy a leer. Dice, y sucedió que al cabo de muchos días me dijo el Señor, levántate y ve al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé que escondieras allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra del Señor, a mí diciendo,
Así dijo el Señor, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. A este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que andan en las imaginaciones de su corazón y que se fue en pos de dioses ajenos para servirles, para encorvarse a ellos, y vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Ok, entonces ahora es una nueva orden, ya que se le dijo lo compras, no lo lavas, te lo quitas, lo escondes, lo dejas ahí por mucho tiempo entre las rocas en una cueva, y ahora ve por él, ve a sacarlo de nuevo, y para entonces obviamente ya pasó muchos días, como lo acaba de decir el profeta, y en cada etapa de las órdenes hay un tiempo de espera, o sea, no, en esto pasó bastante tiempo, no fue así de inmediato, ¿ves? O sea, primero cómprate el cinto, úsalo, y una vez que ya esté sucio, ve y escóndelo, y déjalo ahí un tiempo, y ahora ve por él. Entonces hay un tiempo de espera siempre entre una orden y otra, y Jeremías tenía que escuchar, actuar y esperar hasta escuchar la voz de Dios para el siguiente paso. Él no se podía adelantar en ningún momento, él tenía que estar esperando la dirección de Dios. Eso es algo que no hacemos muy a menudo, tener paciencia. Siempre nos queremos adelantar, queremos las cosas rápido y ya lo que sigue, a ver qué más, ya hice eso. Pero Jeremías tenía que esperar pacientemente a que llegara el tiempo de que Dios le diera una nueva instrucción. Así es de que llega el tiempo y le dice, ve por el cinto. ¿Y qué pasó con ese cinto? ¿Qué pasó con ese cinto después de todo ese tiempo que estuvo ahí entre las piedras, en la humedad, sucio y todo? Pues obviamente se había podrido. Ya no servía para nada. No, dice ahí la palabra, no era bueno para ninguna cosa. O sea, su función principal, que era de tener la túnica, pues ya no servía porque estaba podrido. Se había perdido, pero ya aparte no servía para nada. Deja apago esta luz porque me da charolazo. Ahora sí, es que me refleja aquí. No servía para nada. Y entonces yo me pregunto, entonces, ¿para qué lo compró? Y todo el rollo de ir a esconderlo y no lavarlo. Pero Jeremías tenía que entender perfectamente una lección. Y esto era de una manera objetiva, el sentimiento de Dios. Lo había comprado con su propio dinero y lo había traído pegado a él por mucho tiempo. Y tiene que ver con la forma en que Dios trató con su pueblo. Un pueblo que Dios había rescatado y que los había tenido pegados por mucho tiempo. Pero ahora era, ¿cómo dice que era? Inservible, era inútil, ya no servía para nada. Entonces Dios le habla y le dice que ese cinto representa la soberbia de Judá y Jerusalén. Y que era mucha la soberbia que ellos tenían ahora. ¿Por qué tenían esa soberbia? Bueno, Dios haría que se pudriera esa soberbia. El punto es que la soberbia de ellos estaba en la confianza del pueblo que habían tenido ahora en dioses falsos, en las alianzas que estaban tratando de hacer con otras etnias, y que habían abandonado la palabra del Dios verdadero. Aunque parece ser que aunque todavía estaba el templo y algunos seguían haciendo el ritual de ir a ofrecer sacrificios y ofrendas, pues realmente lo hacían ya como un ritual nada más y ya no tenía ningún sentido para ellos, aparte de que tenían una mezcla de culto, porque también rendían culto a imágenes de acera, pasaban a los niños por fuego con Moloc, era ya todo un desastre ahí. Entonces habían abandonado al Dios verdadero. Tenían su propia opinión, es decir, la imaginación de su corazón, tenían su propia opinión acerca de las cosas de Dios. Y obviamente esta gente estaba pensando que ya no necesitaban a Dios porque tenían sus ídolos, porque tenían sus alianzas y porque de alguna manera aún tenían recursos. No querían escuchar la palabra de Dios, solamente estaban en la imaginación de su corazón, como muchos lo hacemos, haciendo adoración de ídolos conforme a sus deseos. Muchas veces queremos hacer a Dios conforme a nuestros deseos y a lo que yo quiero que suceda, pero Dios les asegura que lo que hacen es inútil por completo y que ya para nada sirve. Y así como el cinto, el pueblo iba a acabar inservible y su relación con Dios terminaría podrida. Inservible para nada. Lo que ellos pensaban que era una relación con Dios no servía para nada, porque perdieron el propósito principal como pueblo. Y en el 11, 12, 13 y 14, vamos a ver aquí, dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará toda mi casa de Israel y toda la casa de Judá, dice el Señor.
para que me fueran por pueblo y por fama y por alabanza y por honra, pero no escucharon. Les dirás, pues, esta es la palabra, así dijo el Señor, Dios de Israel, se llenará de vino todo odre, y ellos te dirán, por ventura no sabemos que todo odre se llenará de vino. Entonces les harás decir, así dijo el Señor, he aquí yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes que están sentados por David sobre su trono, y a los sacerdotes, y a los profetas, y a todos los moradores de Jerusalén. Los quebrantaré el uno con el otro, los padres con los hijos juntamente, dice el Señor. No perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia, para no destruirlos. ¿Okay? Entonces, el punto aquí es que ellos no escucharon lo que tenían que haber escuchado, que ya estaban lejos de la palabra de Dios, solamente tenían una religión externa, pero ya no había una convicción, ya no había realmente un servicio verdadero a Dios. El punto aquí es que Dios dice que Él quiso juntar a sus dos casas, a la casa de Israel y a la casa de Judá, que ahora ya estaban divididas desde el tiempo de Salomón, cuando después de Salomón comenzó la división del reino, pero para Dios no era el plan que los dos reinos se dividieran. Él quería reunificar al pueblo, Él quería un solo pueblo, no dos reinos, el sur y el norte, el propósito de permanecer juntos y porque Dios quería tener a todo su pueblo junto, así como salieron desde Egipto y como se formó la nación a través de los patriarcas, un solo pueblo, el propósito de permanecer juntos y para lo que Dios los quería usar, para lo que fueron adoptados, por el motivo por el cual fueron rescatados, es para que dieran voces de alabanza a Dios, dieran gloria a Dios, dieran honra y ellos levantaran la reputación de Dios. Cuando usa la palabra por fama, está diciendo, es algo que tiene que ver con reputación del nombre de Dios. Pero ellos no hicieron nada de esto, se supone que debía haber sido un pueblo que fuera luz a las naciones, pero se contaminaron con todo lo que las naciones les ofrecían, y era algo que Dios desde un principio les había dicho que no tenían que hacer, pero no escucharon. La consecuencia, dice, ¿sabes qué? Voy a llenar todos los odres de vino, o todas las tinajas, en algunas versiones dice de vino, y ellos dicen, ay, no sabíamos que se iban a llenar de vino, pero realmente lo que está haciendo aquí es que las tinajas representan a los moradores del pueblo de Dios y la consecuencia es una embriaguez total de sus sentidos, de su pensamiento, confusión para los moradores del pueblo de Dios, empezando por los reyes, el liderazgo, los sacerdotes, el liderazgo eclesiástico, los profetas, quienes eran los que impartían la palabra de Dios, y todos los habitantes iban a caer en una embriaguez profunda, es decir, sus sentidos iban a estar totalmente embriagados y confundidos, y entonces iba a venir un quebrantamiento para ellos y una destrucción muy fuerte. Y luego dice en el 15 y 16, dice, escuchad y oíd, no le veis, porque el Señor habló. Dad gloria al Señor Dios vuestro. Ponme el versículo anterior ahí, a ver si está igual aquí. No os envanezcáis, aunque aquí dice no le veis. Dad gloria al Señor Dios vuestro antes que haga venir tinieblas y antes de que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os las torne en sombra de muerte y tinieblas. Entonces, aquí hay una advertencia, Dios les dice, el profeta a través de él dice, no se envanezcan más, estaban muy envanecidos ellos. Pensaban que no necesitaban a Dios, pensaban que Dios no iba a borrarlos de la faz de la tierra, que no iba a suceder esas cosas. Acuérdate que había profetas que les estaban predicando paz, tranquilidad, bienestar, ustedes tranquilos, están bien, sigan haciendo como están haciendo, no va a pasar nada, los falsos profetas. Pero aquí en estos dos versos todavía hay un llamado al arrepentimiento, un último llamado a retomar y dar alabanza a Dios y alejarse de su soberbia, pensando que Dios no iba a hacer nada. Pero no escucharon. De hecho, en el versículo 17, Jeremías les dice, mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño del Señor fue cautivo. Eso es Jeremías. Dice, si ustedes ya no me escuchan esto último que les estoy diciendo, si ustedes no se vuelven a Dios, dice,
la verdad me va a doler muchísimo, voy a llorar en secreto o sea, si no me escuchan los que les voy a decir, y si ustedes siguen cerrando sus oídos al mensaje de Dios por causa de su soberbia, como sucede hoy en día también, hay mucha gente que sigue cerrando el oído a Dios por causa de soberbia, porque creen que no necesitan de Dios, porque creen que lo pueden hacer solos, porque dicen, no, pues yo tengo mis negocios, tengo mis cosas así, yo no necesito a Dios, a mí me va muy bien, no sé. Siempre necesitamos a Dios. Pero Jeremías dice, si ustedes no me escuchan y siguen metidos en esa soberbia, voy a llorar mucho por ustedes en secreto, me va a doler mucho, dice, mis ojos se van a vaciar de lágrimas. O sea, Jeremías estaba sintiendo una desesperación porque el pueblo no respondía a la palabra de Dios. Pero aquí hay una parte muy interesante, me voy a ir ya hasta el final del capítulo, los últimos versículos, y dice, di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en la tierra, porque la corona de vuestra gloria bajó de vuestras cabezas. Las ciudades del sur fueron cerradas y no hubo quien las abriera, todo Judá fue transportada fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ved los que vienen del Aquilón, es decir, del norte, donde está el rebaño que fue dado, el ganado de tu hermosura. ¿Qué dirás cuando te visitara? Porque tú les enseñaste a ser príncipes y cabezas sobre ti. ¿No tomarán dolores como a mujer que está en parto? Cuando dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu iniquidad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudos tus calcañares. Por ventura mudará el negro su pellejo, aquí dice el etíope, ¿verdad? Mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas. Así tampoco podéis vosotros hacer bien estando enseñados a hacer mal. Por tanto, yo os esparciré como tamo que pasa al viento del desierto. Esta será tu suerte, la porción de tus medidas de parte mía, dijo el Señor, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo también descubrí tus faldas delante de tu cara, y tu vergüenza se manifestó. Tus adulterios, tus relinchidos, la maldad de tus fornicaciones sobre los collados. En el mismo campo vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No serás limpia al fin? ¿Hasta cuándo, pues? ¿Hasta cuándo te vas a purificar? Entonces ahora el mensaje comienza, el mensaje de Jeremías. Dice, ese es el mensaje que les vas a llevar al pueblo. Y comienza el mensaje, ¿con quién? Con el rey y la reina. El rey y la reina. Los máximos, las máximas autoridades en Judá y en Jerusalén. Entonces, para Jeremías, imagínate presentarse delante del rey y de la reina con el cinto podrido y decirles, están así de podridos ustedes. Y luego tenerle que decir a él y a su esposa, es como ir ahorita con el nuevo presidente y con su esposa y decirle, ¿sabes qué? Ustedes están podridos. Dice Dios que se tienen que humillar porque hasta aquí llegó su gobierno, se acabó, no hay más. Está tremendo, ¿ves? Y luego ya menciona la transportación y el cautiverio como un hecho. Él ya da por hecho que Judá va a ser transportada, que va a ser llevada en cautiverio a Babilonia, ¿verdad? Y ahí está el salmo que dice que por los ríos de Babilonia, que existe una canción que nada que ver, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa canción? ¿Sí? Que dice, by the rivers of Babylon. Bueno, es un salmo que habla de cuando ya los iban llevando cautivos a todos y cómo iban llorando de tristeza y decía, ya no podíamos ni cantar y cómo vamos a alabar a Dios en una extraña tierra, ¿no? Pero después de ese versículo donde ya dice que van a ser cautivos, que ya van a ser llevados cautivos por no escuchar el mensaje, por no arrepentirse, por no humillarse delante de Dios, por no alejarse de la mentira. Después dice, ¿dónde está el rebaño que le fue dado? Tu hermosa Grey, dice, le pregunta a los mandatarios, ¿ves? Le pregunta al rey, le pregunta a los sacerdotes, les pregunta a los profetas, ustedes que eran el liderazgo, ¿qué hicieron con ese rebaño precioso que yo les había dado? Dice, ¿no?
¿Sabe qué fue lo único que hicieron? El liderazgo, tanto los reyes, aunque en este tiempo el rey que estaba era un rey que hizo muchas reformas y que trató de hacer las cosas bien, pero el pueblo estaba totalmente desviado. Ujú. El liderazgo se pervirtió con costumbres de otros pueblos y pasaron a manos de otros pueblos. Dice, ahora todo ese rebaño precioso que yo les había entregado a ustedes y que ustedes pervirtieron, va a pasar a manos de otro pueblo y va a haber mucho dolor. Y cuando estés en esa situación, entonces te vas a preguntar, ¿por qué me pasa esto? ¿Mm? Es lo que siempre digo, a veces nos preguntamos, ¿por qué me está pasando todo esto? Y yo le digo, ¿quieres ver al causante de todas tus broncas? Vete en el espejo. Eres tú mismo. Dice, por causa de tu maldad. Y luego dice, ¿sabes qué? Te desnudé por completo. Y en la cultura de ellos, alguien que se presentara o se mostrara su desnudez era algo fatal, ¿ves? Entonces Dios dice, ustedes ya están desnudos totalmente, o sea, están ya terminados. Han perdido todo, quedaron desnudos por completo. Y después lanza una analogía de algo que es imposible, ¿verdad? Y dice, el etíope, dice, pues el etíope todos sabemos que son morenos, ¿verdad? Dice, ¿podrán hacerse blancos? Uh-huh. No puede dejar de ser moreno. Dice, ¿el leopardo podrá quitarse las manchas? Por eso dicen, una rayita más al tigre, ¿verdad? ¿El leopardo podrá quitarse las manchas? Y dice, pues así como ellos, como el moreno no puede dejar de ser moreno y como el leopardo no se puede quitar las manchas, ustedes, pueblo de Dios, ya no pueden hacer el bien porque están sumidos en la maldad. Dice, ¿qué bien pueden hacer ustedes si ya están totalmente sumidos en la maldad? Y ya están tan inútiles como el cinturón que estaba mostrando Jeremías. Dice, ¿ven esto? ¿Sirve? Para nada. Dice, igual ustedes, no sirven para nada. ¡Wow! Y se lo está diciendo a las autoridades, ¿ves? Y para acabarla de amolar, Jeremías viene de la línea de Levítico, es un sacerdote. Ajá. Entonces, los sacerdotes que hay ahí, de alguna manera también son parientes de ellos, de él, y entonces es como ir y decirle a tu familia, ¿saben qué? Ustedes están bien podridos todos, y al mandatario, imagínate qué ministerio tan tremendo y qué difícil lo que tenía que hacer Jeremías. Ir a decirles, ustedes están ya sumidos en la maldad, son inútiles. Perdieron el propósito principal para lo que Dios les llamó, que era para la alabanza de su nombre, para dar gloria a Él, para darle honra, para levantar la reputación de Dios. Y esto es lo único que hicieron, fue todo al contrario. Y la razón de ser esparcidos, dice, es porque olvidaron a Dios, olvidaron a Dios y confiaron, ¿qué? En la mentira. Dios muchas veces les estuvo llamando y en capítulos, en Isaías, por ejemplo, hubo unos capítulos en donde le decía a Dios, díganme qué maldad les he hecho yo, ¿no? Así con una tristeza en su corazón, diciéndole, ¿por qué me dejaron? O sea, díganme por qué, o sea, ¿qué les hice? Pero aquí ya dice, ¿sabes qué? Ya van a ser esparcidos todos porque ustedes se olvidaron de Dios y confiaron en la mentira. ¿Ves? A veces nos olvidamos de Dios y comenzamos a confiar en falsas doctrinas, porque nos gustan esas cosas. Es más fácil eso. Estos estaban confiando en doctrinas de ídolos. ¿Ves? O sea, era mucho más fácil la adoración que un ídolo pedía a la adoración verdadera que Dios pedía y todas las normas que Dios daba y la obediencia que Dios requería, ¿ves? Y entonces Dios los empieza a acusar de una manera tremenda a ellos. Y Dios dice, pero ¿saben qué? Dice, yo, como ustedes han confiado más en la mentira, en falsas religiones, en falsos dioses, se abandonaron de mí, comenzaron a rendir culto a esos dioses, pero no solo eso, se fueron bien grueso. Dice Dios, pero yo voy a manifestar toda esa maldad de ustedes, va a quedar al descubierto toda esa maldad, para que no haya ninguna queja ni justificación. Para que no digan, pero ¿por qué Dios nos está haciendo esto? ¿No?
¿Sí sabe por qué? Dice, por esto. Ve el versículo 27. Ujú. Tus adulterios, tus relinchidos, la maldad, tu fornicación sobre los collados en el campo, vi tus abominaciones. Wow, ¿de qué está hablando, no? Primero, tus adulterios, obviamente está hablando en el área espiritual, ¿no? Cometieron adulterio al al dejar al amado, que era Dios, y ir tras otros amantes, que eran ídolos falsos. Tus relinchidos, ahí los está comparando con un caballo brioso que anda tras las yeguas y que le relincha a cualquier yegua. Ajá. Así estos del pueblo de Dios le relinchaban a cualquier idolito que le presentaban, a cualquier nueva moda, a cualquier nueva cosa que le presentaban. Luego, sí, me gusta. ¿Ves? De eso los está acusando Dios. Y luego, la maldad de tu fornicación sobre los collados. Bueno, tiene que ver también con idolatría, pero también algunos eruditos dicen que parte del culto a Cera, en los collados donde había árboles frondosos, tenían relaciones sexuales para adorar a esos ídolos, era parte del culto a esos ídolos. ¿Okay? Confiaron en la mentira, pero Dios manifestó todo eso. Entonces es una pequeña lista de las cosas por las que iban a ser juzgados. Y todo esto tiene que ver con el abandono de Dios, con la idolatría, con no servirle más, con desviar su corazón, con envanecerse, con esas cosas. Es muy triste esta historia, la verdad, del cinto podrido y la forma en que Jeremías lo tuvo que presentar, ¿no? Pero después termina con la frase y le dice en el 28, ¿es el último? Ah, sí, perdón. ¿No será al fin limpia? Esa es la frase con la que termina. Ay de ti, Jerusalén. Termina lamentándose, pero luego hace una pregunta y dice, ¿no serás al fin limpia? Ajá. Y luego dice, ¿cuánto tardarás para purificarte? Bueno, todos sabemos que regresaron después de ¿cuánto? De 70 años. ¿Por qué estaba haciendo todo esto Dios? ¿Cuánto vas a tardar en agarrar la onda? ¿Por qué estaba haciendo esto Dios? Porque si Dios no hacía estas cosas, no los esparcía, no permitía que llegaran los babilonios, se los llevaron cautivos, nunca iban a agarrar la onda. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto más vas a tardar? ¿No te parece ya suficiente todo lo que te va a pasar? ¿Y cuánto tiempo vas a tardar en darte cuenta y purificarte y darte cuenta que realmente estás sucio, ¿no? Y que necesitas limpieza. Entonces Dios tiene que hacer algo para que ellos, una disciplina de alguna manera, para que ellos vuelvan al camino de Dios. Y si quieres más o ya es suficiente. ¿Hasta cuándo vas a ser limpia? Y esa pregunta nos la puede hacer Dios también a nosotros, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ser limpio, ¿no? ¿Hasta cuándo realmente vas a tener una relación íntima, verdadera conmigo, ¿no? ¿Cómo está nuestra relación a veces con Dios? Igual y nos podrían mostrar un cinturón así, mira, así andas ya casi podrido. ¡Wow! ¡Qué triste! Qué triste, y yo espero que Dios nunca tenga que tratar con nosotros de esa manera, es porque yo espero que todos los que estamos aquí, los que nos reunimos, venimos a adorar a Dios, a alabarlo, y que tratamos de permanecer en su presencia, ¿no? Y para mí, les exhorto y les animo que este año ustedes traten de enamorarse más de Dios, de servirle a Dios, de ponerse las pilas con Dios, ¿no? Y no permitir que la relación se vaya deteriorando porque nosotros empezamos a buscar en otros lugares, porque nosotros empezamos a llenarnos de soberbia, nos empezamos a envanecer y a veces esas cosas nos hacen retirarnos de Dios. Y Dios quiere que nos mantengamos humildes en su presencia, pensando con cordura de nosotros mismos, de quién es Él y quiénes somos nosotros, ¿no? Es una palabra impresionante lo que está pasando aquí, pero Dios ama tanto a este pueblo que todo esto lo está haciendo porque necesita que ellos vuelvan a ser limpios. Necesita que el pueblo entienda que no hay más a dónde ir que a Dios. No hay más, no tenemos más dónde ir. Y hoy somos poquitos, así es de que
Como no hay tacos tampoco acá abajo, pues hoy nos vamos temprano, ¿sale? Dale un aplauso bien fuerte al Señor, que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo, ya comenzamos normal todo, ¿sale?